Hola, yo soy Gima. Hola, yo soy Cristian. Te damos la bienvenida. Tomémonos un cafecito. Este es Un Café en Nueva York Podcast. Gima, venimos hoy a un lugar muy bonito, como se pueden dar cuenta, este espacio está espectacular. Y hoy es un episodio muy especial porque tenemos una invitada increíble. Es alguien que admiro demasiado y como que la sigo hace mucho tiempo en las redes sociales, la conocí en las redes sociales. La sigo y dije como que un día me voy a atrever, algún día la quiero tener en el podcast y dije como que me voy a atrever a invitarla y me respondió sí. Yo, ¡wow! Y le dije Sí, a no lo podía Cristian, creer, te lo yo en confieso que serio. no lo podía creer porque el tema que vamos a hablar hoy es un tema que digamos que yo creo que para todas las personas en general, pero especialmente para las mujeres, es algo que es demasiado importante y que de repente no hay muchos espacios donde se hable de información que hoy seguramente vamos a tocar. Y Gima es tu fan. Te lo quiero confesar si ya no te lo había dicho. Sí, yo soy tu fan. Y ayer le escribí como que, o le mandé una, estoy muy ansiosa y feliz de conocerte, mañana nos vemos, no sé qué. Bueno, hoy tenemos a la doctora Mónica Arteaga, ella es una médico funcional, pero se enfoca mucho en todo el tema hormonal de las mujeres. Te quiero dar la bienvenida, Mónica, qué felicidad tenerte en un café en Nueva York. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir esta información con todos ustedes. Gracias. Ay, nosotros felices, la verdad, yo sí, súper feliz. No, yo también estoy súper feliz y estoy muy contento porque yo sé que nuestra audiencia, la mayoría son mujeres. Gima de primera mano se va a beneficiar de esto que vamos a hablar hoy. Y también eso hace parte del propósito de este podcast. Cuando nosotros lo creamos, y lo he dicho ya como en toda la temporada, pero cuando nosotros lo creamos, lo que queríamos era tener personas al frente que nos enseñaran algo y ver qué pasaba un año después, en qué personas nos convertíamos. Estoy seguro que mucha gente también va a estar bendecida con esta información. Perfecto, claro, eso queremos. Entre más información, más poder, más conocimiento y más independientes podemos ser para tomar buenas decisiones. Genial. Exacto. Mónica, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues yo soy colombiana, soy de Bogotá, vivo en Estados Unidos ya hace como 9 años. Soy médico, graduada de Colombia, Bogotá. em, Ahora me enfoco más en la medicina funcional. Estudié medicina funcional aquí en Estados Unidos. He hecho bastantes cursos, bastantes especializaciones sobre medicina funcional, funcionamiento del cuerpo, nutrición, entre otras cosas, cosas que lamentablemente no se aprenden en la medicina convencional. Entonces tuve la oportunidad de unir los dos mundos de la medicina convencional y la medicina funcional, lo que me hace estar aquí en donde estoy y me apasiona hacer lo que hago con todas mis pacientes. Hermoso. A mí me gustaría, antes de ir más a fondo, saber qué es la medicina funcional. No, es un concepto, te lo confieso, que no lo había escuchado antes. No, no hay problema. Hay muchas personas que no saben qué es la medicina funcional. La medicina funcional básicamente es una medicina que se encarga y se enfoca en encontrar la causa de raíz, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un dolor de cabeza, no es como me voy a tomar este medicamento para el dolor de cabeza. Antes de pensar en eso, en la medicina funcional vamos unos pasitos más atrás y empezamos a pensar por qué tienes ese dolor de cabeza, qué lo está generando, qué lo empezó a detonar, y ahí es donde empezamos a hacer un tratamiento para evitar que no solamente te cases con un medicamento por un largo tiempo, sino también que puedas encontrar una causa, la puedas tratar y puedas tener un cambio permanente donde tú puedas ver sin depender de algo externo puntualmente. Genial. Eso es como un ejemplo general, pero más o menos así es como lo explico a mis pacientes. Pero es muy fácil de entender y me doy cuenta que es el tipo de medicina que esperaríamos que fuera la medicina Sí, de tradicional, hecho, ¿no? la medicina convencional antes estaba muy enfocada o ha tratado de cambiar ahora en los últimos tiempos en la prevención. Básicamente, por eso estudiamos medicina, para prevenir enfermedades, pero lamentablemente se vuelve algo como de tratar enfermedades y solo esperamos a que los pacientes vengan cuando ya tienen síntomas, ya están enfermos, para empezar a tratarlos y no para prevenir. Entonces, básicamente esa es otra área en la que la medicina funcional es bastante fuerte, que es prevenir las enfermedades. Antes de que llegues a un diagnóstico como diabetes, nos enfocamos en prevenir la resistencia a la insulina, prevenir los picos de glucosa, sobre todo yo que me enfoco en las hormonas. Entonces, básicamente es eso, prevenir. Que Ok, bueno, yo quiero saber cómo llegaste a todo eso de la medicina funcional. Bueno, yo desde que me gradué de la medicina convencional, obviamente amo la medicina convencional porque también me da una parte fuertísima que tengo para poder entender la fisiología de mis pacientes. em,
pero siempre sentía que algo faltaba para tratar a los pacientes en general, algo hacía falta, pero yo no sabía qué era. Entonces estudié nutrición, pero igual sentía que algo faltaba, siempre me faltaba algo, pero no sabía qué era. Cuando llegué a Estados Unidos y empecé a vivir mi vida acá, mientras homologaba mi carrera y todo esto, manejaba bastantes niveles de estrés, obviamente dormía mucho menos porque tenía que estudiar en las mañanas, en las madrugadas, trabajar el resto del día. O sea, era una vida bastante ajetreada, sin parar. Pero pues la verdad, yo estaba en mi mejor momento, hacía ejercicio todos los días, mi comida estaba en punto, o sea, todo estaba muy bien según yo. Y de repente empecé a sentir un dolor en el pecho, un dolor en el estómago. Así duré todo el día. No sabía qué era, no quería ir al médico. Yo, no, eso debe ser un gas, eso debe ser algo, va a pasar. Ok. Pues no pasó. Ya a la mitad de la noche, eran como las 12, ya yo no podía caminar bien, no podía hablar, no me podía mover. Mi novio en ese momento, que ahora es mi esposo, me recogió, me llevó al hospital por urgencias y cuando llegué, no se me olvida que la enfermera que estaba haciendo el triage, que es cuando te evalúan cómo es tu gravedad para poderte pasar a un médico o no, o Ok. hacerte esperar, ella no me tomó serio, pensó que yo estaba llamando la atención con mi esposo o mi novio en ese momento y cuando le empecé a describir lo que sentía en términos médicos, ya me tomó mucho más en serio y me dijo, oh, ¿haces parte del personal médico? Y le dije, sí. Y ahí inmediatamente llamó el médico. Entonces ahí fue como la primera bandera roja que vi, es como que, o sea, que si no tengo información médica y si no tengo O sea, si no tienes el exacto, conocimiento. si no tengo el conocimiento, la capacidad de escribirlo de una forma en la que ella me va a entender que no estoy molestando, probablemente estaría muerta. Dios. Entonces, eso me conmovió muchísimo y empecé a tener, estos síntomas empezaron a aumentar, no podía respirar, ella creyó que yo estaba teniendo un panic attack o un Oh, ataque de sí. pánico y yo le dije, nunca he tenido ansiedad, no, esto no es un ataque de pánico, llamaron al médico, el médico dijo, bueno, hagámosle un CT scan como para ver. Y claro, ahí se dieron cuenta que tenía un embolismo pulmonar, que es como una colección de sangre que se vuelve como una bolita y se hace en algún lugar del cuerpo. El mío estaba en el pulmón y estaba grande. Mm. Entonces, probablemente si me hubieran tratado como un ataque de pánico, hubiese ido a la casa y... Te mueres. Exacto, O sea, eso puede causar muerte exacto, inmediata, automática. exacto. Sí, o sea, depende, cada paciente depende cómo va a ser la progresión, pero del tamaño que lo tenía, probablemente sí hubiese sido algo mucho más grave. Dios mío. Em, Estuve 5 días en el hospital, 3 días estuve en la unidad de cuidado intensivo, porque obviamente tenía que volver a aprender a respirar, tenía que empezar a manejar todo esto, me tuvieron que anticoagular porque estaba bastante grande. Y al final de todo este proceso tan traumático, cuando el médico me llamó, me dijo, sí, salió un embolismo pulmonar en tu examen, tienes una embolia pulmonar. Yo no lo podía creer. Yo no, pero yo no fumo, yo no tomo, yo hago ejercicio, yo como bien. No, o sea, yo necesito irme ya. Y me decía, no, no, te vas a tener que quedar aquí en el hospital un tiempo porque tenemos que tratarte. Ok. Em, entonces también me tomó como ese tiempo y también sentí como mucha frialdad del médico, o sea, no, como que no me explicó bien, o sea, sí, yo soy médico, yo estaba entendiendo lo que me estaban diciendo, pero en ese momento yo ya no era la médico, en ese momento yo era la paciente. Y en ese momento como que todo se te olvida y de repente no sabes nada. Y entonces yo decía, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Em, no entiendo. Y el médico es como que sí, vas a estar bien, o sea, no te preocupes, no te preocupes, ya te vamos a medicar. Pero no tuvo como esa humanidad de venir, explicarme. Entonces yo sentía como que estaba perdida. Pero bueno, entonces así progresó, pero esa fue la segunda bandera roja que vi. Dije como, ¿por qué esa frialdad hacia las pacientes? Si como Ok. médicos nosotros hacemos esa devoción de poder entender el paciente desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista científico. Y eso también es muy importante. A veces, lamentablemente, por el ritmo de vida, como médicos se nos puede olvidar esa parte humana también que es tan necesaria, sobre todo cuando somos pacientes. Entonces, Exactamente. Y eso... pasando por un momento difícil de salud, que cuando uno está mal de la salud, o sea, uno se siente Vulnerable. vulnerable, total. Exacto, es demasiado vulnerable, es demasiado, es un momento demasiado sensible, sobre todo cuando tienes el conocimiento y no sabes qué hacer y ya tienes tanto conocimiento que sabes qué va a pasar y es como que
no sé nada, o sea, necesito que me expliquen todo. Entonces, obviamente fue una situación bastante intensa, em, bastante emocional para mí como médico y es como también dejar ir, porque como médicos a veces creemos que controlamos todo y pues no estaba controlando nada, así comiera bien, hiciera ejercicio, obviamente eso es súper importante, pero, pero es vital, o sea, es vital, pero hace falta algo más, ¿verdad? Y la tercera bandera roja, que es la más importante y con lo que contesto la pregunta de una forma bastante larga, es porque llegué aquí, es después de todos los estudios, después de analizar todo mi proceso, decidieron y se dieron cuenta que mi embolismo pulmonar fue producido por los anticonceptivos orales. Ok. Y con eso de los anticonceptivos orales hay otra historia detrás que también la voy a contar. Los anticonceptivos orales tienen efectos secundarios que no son mencionados cuando te los envían como paciente, ¿verdad? Yo llegué a Estados Unidos, yo venía sin anticonceptivos orales, sin anticonceptivos hormonales como tal, pero al llegar a otro país, obviamente, pues tienes que entrar como en un sistema en el que qué voy a hacer, cómo lo va a prevenir. Yo me puse el dispositivo del brazo. Ese dispositivo del brazo fue terrible para mí, para mis hormonas, fue horrible. O sea, tenía mi periodo todos los días, o sea, era impresionante. Decidí pedirle al médico que me lo retirara. No me lo retiraron porque me dijeron, no, tienes que quedarte 3 años con él. Hasta ahora llevas 8 meses, tienes que retirarlo. Y yo, no, quiero que me lo retiren ya. No me lo retiraron. Lo que hice fue que yo misma me lo retiré, Oh que no lo my God, recomiendo. O no. sea, yo porque En tengo. medio de tu desesperación. Sí, o sea, pero porque también tengo el conocimiento Claro. médico, Claro. entonces yo misma me lo removí. Todos los Y síntomas perdón, cambiaron porque ellos no permiten que uno se lo remueva porque hasta los 3 años. hay un protocolo donde te dicen que debes intentar ciertas cosas antes de retirarlo, ¿verdad? Porque es algo que ya te lo pusiste por un tiempo, entonces es como que ellos quieren intentar que te funcione antes de retirarlo. No me lo retiraron, yo misma me lo retiré. Cuando fui al médico, me vi una enfermera y me envió los anticonceptivos orales y me dijo, ¿tú fumas? Yo le dije, no. Y me dijo, ok, perfecto, los anticonceptivos están bien para ti porque si no fumas no hay efectos secundarios realmente importantes. Y ahí está la tercera bandera roja. Tuve un embolismo pulmonar que obviamente no estaría aquí contando la historia si no se hubiese hecho un tratamiento adecuado, que sí se hizo, por lo que la medicina convencional también tiene un área bastante fuerte donde tiene espacio y lugar, pero también tenemos que reconocer que se le escapa algo fundamental, no solamente el trato de pacientes, el reconocimiento de síntomas que no son tan palpables con exámenes, pero también em, el ir un poquito más allá y el entender que los medicamentos no siempre solucionan lo que quieren solucionar, sino también tienen efectos secundarios que a veces nos tendemos a Exacto. olvidar. Es como el antibiótico, uno toma antibiótico y sufre los riñones, empieza a darle infecciones, es como esas cosas. Alteraciones gastrointestinales, Exactamente. pero, o sea, me encanta que hayas puesto ese ejemplo. Los antibióticos son espectaculares cuando se necesitan. Cuando tienes una Exacto. infección que necesita antibióticos, obviamente hay que tomar el antibiótico y hay que tomarlo como lo envían para no crear resistencia. Pero Ok. no todo requiere antibióticos y ahí es donde está el problema Exactamente. también. Y ese antibiótico no se toma nunca solo. Desde la medicina funcional siempre hacemos algo hacia atrás, miramos qué podemos prevenir antes de que llegues aquí vuelto nada después de antibióticos, el sistema digestivo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer junto a los medicamentos que no se cuida desde la medicina convencional. Entonces, si las dos medicinas se unieran, sería Sería espectacular para los fantástico. pacientes, pero lamentablemente por ego, por muchas cosas, muchos médicos Por sencillamente negocio, no por... quieren ver esta parte de la medicina. Exactamente. Fíjate, tú estar del otro lado, como, o sea, ponerte en los zapatos de esa persona que tal vez entendías antes, cómo te hace abrir la mente de esa No, manera y darte cuenta de que, oiga, el otro que está ahí al lado, no digo que no lo supieras, seguramente que obviamente hacías conciencia de eso, pero por el afán, por el sistema también, porque es que no solo las decisiones tuyas, sino que eso está cobijado bajo un sistema. exacto. Como muchas veces nosotros los pacientes nos sentimos de que al frente no hay un humano también. Exacto, y me encanta que digas eso porque así me sentí yo cuando estaba en ese momento tan vulnerable. Y no creo que eso haya sido algo que le pasaba a mis pacientes antes, porque yo siempre desde que me gradué tenía la metodología de trata a tus pacientes como si fueran parte de tu familia. Yo siempre pensé Ok. eso porque a veces yo vi a estas señoras que me recordaban a mi mamá y era como, no, o sea, ellas tienen una historia que yo no Sí. sé y necesitan una atención mejor. O sea, siempre tenía yo como esa, como esa Esa humanidad. humanidad de poder ver a mis pacientes como si fueran parte de mi familia. Entonces, espero que ninguno de mis pacientes se haya sentido así, pero siempre
esa era como mi motivación de ver a mis pacientes. Pero sí es muy duro ver muchas pacientes que llegan ahorita y me dicen, no, es que ya he pasado por tantos médicos y creen que estoy loca o creen que es emocional o creen que esto no es verdad, porque esa parte humana que no se puede medir en exámenes de laboratorio muchas veces no se ve reflejada en el trato de los pacientes. Claro. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú ejerciste como médica en Colombia? Yo no ejercí como médica en Colombia porque yo me gradué y me vine a Estados Unidos a aprender inglés, Ok, porque era uno de los requerimientos para poderme graduar y mi inglés, así haya estudiado inglés en Colombia todo el tiempo, me costó muchísimo. Entonces no ejercí como tal allá, pero aquí trabajé mucho tiempo como asistente médico y también como tenía ciertos pacientes también y ya la práctica fue más aquí en Estados Unidos. bueno, pero en tu labor como estudiante de medicina en Colombia, ¿tú conoces el sistema de salud Sí. allá? Es algo por lo que ustedes igual pasan durante el tiempo de preparación. Te voy a hablar desde lo que uno escucha, desde lo que suena en noticias, desde cómo se percibe en la sociedad. Como yo percibo el sistema de salud en Colombia, es un sistema que está muy limitado por presupuesto y va mucho como hacia la clase social de las personas. Y como percibo también por otros temas que he visto acá, el sistema de salud de Estados Unidos es un sistema en el cual se ha tendido a sobremedicar a las personas y gracias a eso hay muchas adicciones hoy en día, entiendo. Quisiera que tú me hables un poquito de eso. O sea, yo sé que venimos a hablar de otras cosas, No, pero no, son está temas de bien. los cuales quiero quitarme tal vez cosas que pienso que no son así, o reafirmarlas o aprender algo nuevo. Sí, perfecto. Me encanta esa pregunta. De hecho, cada país tiene un sistema de salud diferente. O sea, yo tengo la suerte de ver cómo fue el sistema de salud en Colombia, saber cómo es en España también Genial. y saber cómo es aquí en Estados Unidos ahora. Entonces, sí tienes razón. En Colombia, lamentablemente, sí es muy dividido. Si puedes pagar una aseguranza privada, si tienes que usar la del Estado, la atención es un poco diferente. En mi práctica médica como estudiante, en mi internado y toda esta parte en la universidad en Colombia, yo sí tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de Kennedy, donde ves muchos pacientes de diferentes, digamos, habilidades o con diferentes sistemas médicos o alcance a sistemas médicos que puedan tener. Y obviamente eso me hizo mucho más humana porque las cosas que ves allá son bastante Claro, intensas. También tenía la oportunidad de trabajar en el Hospital del Bosque, donde obviamente ves otro tipo de pacientes, en la Clínica Santa Fe, donde obviamente ves otro claro. tipo de pacientes. Y también ver como la psicología del paciente, obviamente la demanda que te da un paciente que tiene menos capacidades, lamentablemente, como en el hospital de Kennedy, es muy diferente a la de la clínica Santa Fe. En la clínica de Santa Fe, tú sientes que los pacientes son tu jefe y te obligan a hacer cosas y tú siempre vas ahí como con cuidado, pero ves que el médico tiende a ser mucho más rústico con el paciente de otro tipo de sistema como en el hospital de Kennedy. Estos solamente son ejemplos y Ajá. no todos los médicos, obviamente hay muchos médicos muy humanos que tratan muy bien a los pacientes que tal vez vemos en el hospital de Kennedy. Entonces, en cierta parte lo que comentas sí es verdad, pero el sistema como tal de salud en Colombia cobija a todas las personas. O sea, si tienes la oportunidad de pagar un sistema privado, perfecto, porque vas a tener más oportunidades, pero también con el sistema nacional que le dan a las personas que no pueden pagar un sistema privado, tienen la oportunidad también de tener un acceso a salud, que eso también es súper importante. Entonces, digamos que, por no abrirme mucho en la respuesta, yo creo que sí es verdad lo que piensas, pero por lo menos tener la oportunidad de tener acceso y hay muchos médicos que son muy humanos en esa parte. Ahora, aquí en Estados Unidos todo es muy diferente, o sea, aquí todo lo pagas, todo lo pagas, bastante caro. Sí. La salud es bastante, el precio es bastante elevado y lo que dices de los medicamentos es la medicina convencional, yo siento que está muy enfocada en cualquier país en el tratamiento. El tratamiento como tal es un medicamento. Tienes dolor de cabeza, tómate esto. Tienes Pero, ansiedad, tómate pero es esto. el tratamiento, pero no para sanar, es Exacto, para exacto, curar el dolor o la cosa exacto, momentánea. exacto. Entonces necesitas esto, tómate esto. Y entonces ahí es donde viene este.
uso excesivo muchas veces de medicamentos y también vienen lo que yo le digo a mis pacientes, diagnósticos perezosos, que es como que, tienes esto, bueno, sí, este es el diagnóstico, tómate esto, que estoy en desacuerdo con eso porque muchas veces les hace falta ir a ver más allá. Ahora, no siempre es culpa del médico, o sea, tú mismo lo dices, el sistema también tiene una culpa gigante y yo creo que es el culpable más grande en toda esta situación porque ellos son los que determinan los tiempos de visita, lo que el médico Claro, tiene acceso a enviar en exámenes, los medicamentos que tiene acceso. Entonces eso también delimita bastante el médico aunque tenga las mejores intenciones del mundo. Entonces, en 20 minutos tú nunca conoces a un paciente. O sea, en 20 minutos solamente el paciente alcanza a contar lo que tiene en ese momento, pero no se sabe por qué ha pasado, de dónde vino eso. Entonces, hace falta muchísimo. Con decirte, mi primera consulta que le doy a mis pacientes es de hora y media. En esa hora y media es donde yo puedo realmente medio conocer la historia clínica del paciente. En 20 minutos es imposible conocer un paciente. Y si tienes 1000 pacientes, después, cuando el paciente vuelve, pues obviamente no te vas a acordar del paciente. Entonces eso también delimita muchísimo. Entonces el sistema también tiene mucho que ver. claro. Ok. Gracias. ¿Por qué los anticonceptivos orales o por qué esto causa un embolismo? Puede causar. Bueno, de entrada, quiero aclarar que no todas las pacientes que toman anticonceptivos orales o anticonceptivos hormonales van a tener embolismo pulmonar, ¿verdad? Pero sí es un efecto secundario que se menciona en las letras pequeñitas de la Ok, caja, pero ok, uno nunca lee. ok. Y tampoco como médico se anuncia a la paciente como, mira, vas a tomar esto, pero puedes tener esto y esto y esto y esto. ¿Ok? Entonces, es un efecto secundario como pueden ser otros, por ejemplo, los cambios de ánimo, ansiedad, depresión, también pueden ser causados como efecto secundario por los anticonceptivos orales. Casi Ok. nunca se habla de esto y llegan pacientes como, me tomé este anticonceptivo oral y desde ahí empecé a desarrollar ansiedad, depresión y ahora estoy medicada con esto y esto y entonces ahí es donde está el problema. Entonces hay muchos procesos fisiológicos que son alterados por los anticonceptivos hormonales. No solamente hacen una mímica de tus hormonas y no dejan actuar a tus hormonas, pero también afectan otras partes fisiológicas. Entonces la explicación sería mucho más larga, pero Ok. básicamente es parte de un efecto secundario. Acabaste de tener un bebé. ¿Cómo te afectó ese embolismo en el embarazo? ¿Cómo te afectó estos anticonceptivos? Ok. Esa experiencia que viví no solamente se quedó ahí, fue bastante estresante. Yo tuve que, cuando salí del hospital, después de esos 5 o 7 días que estuve ahí, tuve que estar en medicamentos anticoagulantes por 2 años porque mis niveles no se regulaban y podía tender a tener otro embolismo pulmonar o que mi sangre estuviera muy líquida. Entonces siempre estábamos como en ese tratamiento por 2 años. Ya eso pasó hace más o menos 5 o 6 años. Eso fue en el 2018, si no estoy mal. Pero una vez que en embarazo, el embarazo tiende a generar embolismos. Durante el embarazo, uno de los efectos secundarios que pueden tener es embolias también. Entonces, debido a esto, tuve que inyectarme por todo el embarazo y un mes después de haber tenido a mi bebé, anticoagulantes. Todos los días una inyección, todos los días una inyección mientras estuve en embarazo porque tenía que evitar que tuviera un embolismo nuevamente, porque yo ya tenía esta nota en mi historia clínica. Entonces, cuando ya hay pacientes que tienen un evento, es probable que durante el embarazo puedan desarrollar otro. Entonces, esto también me ha venido siguiendo por mucho tiempo y no solamente se quedó en ese episodio, también me afectó lamentablemente, o digamos, lamentable y no lamentablemente, me afectó en el embarazo porque tuve que inyectarme, digamos ¿Y que eso cómo afectó a tu bebé o no lo al afectó? bebé no lo afecta en Ok, nada, gracias a Dios, gracias no a lo Dios, afecta en nada. exacto. Gracias. Sí, no lo afecta en nada, pero igual estás pasando por bastantes emociones, estás bastante preocupada por tu embarazo y aparte tienes que levantarte todos los días a inyectarte, esas inyecciones duelen, Y entonces, aparte es peligroso, como que no te puedes cortar, no te puedes hacer una cortadita sí. porque es Es peligrosísimo. peligroso que puedas tener un accidente, sí, porque obviamente tu Exactamente. sangre está más líquida para evitar que se coagule y obviamente si tienes algún accidente o tienes algo, siempre está el riesgo. Entonces obviamente yo era mucho más cuidadosa. Y sin mencionar, después de que tuve ese evento del embolismo pulmonar, mi vida emocionalmente cambió muchísimo porque yo siempre he sido muy aventurera. Vamos a hacer skydiving, vamos a saltar de una roca. O sea, yo siempre he sido muy aventurera y durante esos 2 años por ese tratamiento yo estuve muy nerviosa a hacer cosas, o sea, yo no quería hacer nada, tenía miedo a hacer cosas porque obviamente puede sangrar, hasta que lentamente empecé como a ayudarme a mí misma a salir de esa
de esa cajita donde yo misma me puse, y de ahí viene también que no hay un acompañamiento a los pacientes después de un diagnóstico, no hay un acompañamiento de los pacientes después de vivir un trauma, porque tener un diagnóstico, tener un accidente, tener un evento como tal donde tienes que estar en el hospital, eso también es un trauma y no hay Exacto. acompañamiento. Entonces, digamos, volviendo a esa parte también, eso hace falta también. ¿Durante cuánto tiempo tomaste anticonceptivos? O sea, ¿muchos 8 meses. años? Sí, en ese momento yo estaba en mi mejor momento más estable de mi vida. Obviamente sí tenía estrés, pero a ver, o sea, el estrés existe en cualquier ser humano. Mientras vivamos va a haber Cualquier estrés, situación. emociones y demás. Exactamente. Pero yo estaba súper bien en el ejercicio, súper bien en la comida, o sea, yo estaba súper bien. Eh, Es y decir, me que pasó eso. tu única alteración fue el uso de anticonceptivos El orales Sí, en ese y momento. bueno, y pues también obviamente como ser humano también hay estrés, hay emociones, hay cambios tal vez de país, por así decirlo, por no Claro. echarle la culpa solo a los anticonceptivos orales, pero obviamente esa fue la razón. pero no hay como una enfermedad de raíz para No, eso. O sea, cualquier persona que tome anticonceptivos orales puede tener, porque es un... cualquier persona que tome anticonceptivos orales puede tener cualquier efecto secundario del anticonceptivo hormonal, cualquiera. Ok, ok. Dios, yo la verdad confieso que tomo anticonceptivos orales porque me los mandó un médico, un dermatólogo, porque yo sufría de acné y me dijo, tu acné es hormonal, eh, toma anticonceptivos orales, tómate estos. Y yo, ay, no, feliz, porque eso empieza a controlar la Claro, piel. Se vuelve hermosa, claro. el cabello se vuelve hermoso, como no tanta grasa en el cabello, o sea, empieza a controlar Claro otras que vas a cosas. ver cambios porque son hormonas sintéticas, obviamente, pero apenas los retires, los síntomas vienen mayores o aparecen otras cosas o apenas los dejas, es como que empieza a crear ese miedo de que no los puedo dejar porque empiezas a ver todo lo que Soy yo. habías olvidado por Soy las yo porque hormonas. yo traté de dejarlos, los dejé, y cuando llegué a ese país los dejé por el tema de cambio de país, no me los podía traer, o sea, mientras los conseguía acá, todas, y se desencadenó todo, o sea, el cabello empezó a caerse, el acné volvió pero recargado, fue horrible. Exacto, eso significa que necesitas una consulta. Necesito una consulta, obvio, con la doctora Mónica, necesito una consulta, yo sí la quiero hacer y la verdad es que yo sé el mal el mal que me estoy haciendo, o sea, yo lo sé, pero es como ese miedo de dejarlo. Sí, pero tampoco quiero que tú o cualquier mujer que usa anticonceptivos orales o hormonales sienta como esa culpa. No hay herramientas, obviamente. Los anticonceptivos orales, como siempre lo digo, fueron creados para evitar embarazos. Obviamente, si esa es tu única opción, pues es mejor que evites un embarazo a que quedes en No embarazo sin deseado, querer. total. Exacto. Ahora que soy mamá, entiendo aún más. O sea, quien tenga un bebé necesita querer tener un bebé. Exacto. Pero volviendo al tema, em, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no están tan al alcance de todo el mundo. Obviamente la información es poder y gracias a espacios como estos y espacios como redes sociales de buena información, muchas personas pueden aprender y eso es importante. Pero tan pronto como tú veas que ya puedes hacer algo, que hay oportunidades, hay cosas que puedes empezar a aplicar, sí es muy importante que lo hagas sin sentir la culpa y que lo hagas de la mano de un profesional, dejarlos de forma adecuada. Nunca recomiendo que los dejen de la nada o solos, porque obviamente esto va a afectar mucho más efectos secundarios o síntomas que estabas dejando, pero sí se puede hacer. O sea, lo O dejo sea, ahí. ¿cómo sería? Cuéntanos un poco así rapidito, ¿cómo se podría preparar uno, empezar a prepararse para dejarlos? Digamos que eso depende de cada paciente, de qué síntomas tenías antes de tomarlos o qué estabas manejando o qué intentaron manejarte con los anticonceptivos orales o hormonales. Los anticonceptivos hormonales no son un tratamiento, o sea, se usan para prevenir embarazos, pero no son un tratamiento hormonal de Ok. entrada. Y digamos, la evaluación puntual de un paciente es después, en esa hora y media que les contaba de consulta, es donde evaluamos absolutamente todo, toda su historia clínica, enfermedades que hayan tenido, lo que hacen, lo que no hacen, lo que comen, lo que no comen. Todo como tal, una historia fuerte de paciente y una vez ya se conozca al paciente, ahí ya podemos empezar a ver. Pero una de las cosas que puedes empezar a hacer tú y cualquier persona que esté tomando anticonceptivos orales o hormonales es empezar a notar la nutrición. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos orales disminuyen bastantes nutrientes y minerales en el cuerpo y eso obviamente también afecta el metabolismo de hormonas, el sistema digestivo, entre otras cosas. Entonces, evaluar cómo está tu nutrición está muy bien y no se trata solamente de vamos a comer bien, se trata de ver cómo están tus minerales, cómo te estás hidratando, todo este tipo de cosas mucho más a profundidad para poder empezar a preparar tu cuerpo para poder dejar los anticonceptivos.
Ok. ¿Cuál sería una alternativa para esas mujeres que quieren dejar los anticonceptivos orales? Ok, hay anticonceptivos no hormonales que casi nunca se ven, no son tan comunes como el tómate la pastilla, porque obviamente es mucho más fácil y conveniente levantarte, tomarte una pastilla y ya te olvidaste. Ajá. Los anticonceptivos no hormonales requieren un poquito más, requieren un poquito de conocimiento de tu cuerpo, de tu conocimiento de tu ciclo menstrual, requieren de que tengas un ciclo menstrual regular. Si no tienes un ciclo menstrual regular, obviamente eso no es normal y también hay que manejarlo. Entonces, antes de evaluar eso, hay que tener en cuenta. Entonces, eso requiere educación, requiere preparación y por eso no son tan comunes, porque Ok. obviamente requieren un poquito más, requieren de más comunicación con tu pareja, de cuándo vas a tener el encuentro sexual, o sea, requieren de muchas cosas y obviamente no es tan fácil como solamente tomarte la pastilla, ponerte una inyección. Pero pienso que cada paciente es libre de decidir lo que quiera, libre de decidir lo que mejor le convenga y yo como médico siempre respeto a mis pacientes con la decisión que quieran tomar, aunque sean los anticonceptivos orales. Pero es muy importante que tomen una decisión informada. No es lo mismo yo decirte, mira, tómate este anticonceptivo oral, pero estos son los efectos secundarios y tú como paciente tomas la decisión. A que yo te diga, no, tómate esto que es más fácil, o sea, esto te va a Claro. ayudar con el acné. Entonces, es muy importante. Entonces, hay anticonceptivos no hormonales que requieren un poquito más de educación del paciente. ¿Cómo funcionan las hormonas? ¿Cuántas hormonas tenemos en el cuerpo? ¿Cómo se alteran? Las Para hormonas todos. las hormonas, son todo un sistema, o sea, no es como una, 2, 3, hay muchísimas y tienen receptores en todo el cuerpo. Nomás el estrógeno tiene más de 300 receptores en el cuerpo, o sea, desde las emociones hasta el sistema digestivo, o sea, absolutamente todo. Así son todas las hormonas y todas trabajan juntas, son amiguitas, a todas les gusta si una se altera, a las otras también para poder balancear la otra. Entonces, todas trabajan en conjunto, entonces no es lo mismo como decirte, tómate este estrógeno, tómate esta progesterona, porque ¿y qué pasa con las otras hormonas? Siempre hay que hacer una evaluación integral. Entonces, las hormonas, todos tenemos, hombres, mujeres, todos tenemos hormonas. Y la forma del cuerpo de demostrar que hay una alteración hormonal es por medio de síntomas. Por eso hay que saber leer los síntomas. También, obviamente, los exámenes de laboratorio. Pero en general es saber entender qué es lo que te está diciendo tu cuerpo. Entonces, porque están conectadas y están en todo el cuerpo. ¿Y cómo afecta la vida diaria en nuestras hormonas? El estrés, el corre-corre del día a día, ¿cómo afecta a nuestras? Las hormonas son sensibles, las necesitamos para el funcionamiento normal del cuerpo, pero también por su sensibilidad se afectan con diferentes cosas. Es decir, si no comes, si tu cuerpo está en emergencia. Lo que yo siempre le explico a mis pacientes, si tú te levantas, sales corriendo, tienes un corre-corre, no comes, se te olvidó almorzar o no tomaste agua durante todo el día y lo primero que te tomas es un café y peleas con alguien y ya tienes ese estrés y después andas en el corre-corre, corre-corre y no tienes tiempo para relajarte y aparte de eso ya tienes enfermedades de base, tengas o no, entonces ya tu cuerpo es como si tuvieras un león detrás tuyo corriendo y pues tu cuerpo no va a priorizar ciertas cosas como la digestión. Si tú haces popó o no haces popó todos los días, igual vas a vivir. Entonces ahí es donde viene el estreñimiento también. Tu cuerpo no va a tener como ese espacio de recuperación y regeneración. Y ahí es donde vienen muchos síntomas. Entonces, y también muchas alteraciones hormonales, porque las hormonas necesitan de ese tiempo de pausa para poder hacer su metabolismo, poder hacer su eliminación. Y cuando todo se combina, ahí es cuando empezamos a tener síntomas. Acabas de decir algo que me dejó pensando y es que te levantas y lo primero que te tomas en la mañana es un café. Ahí estamos todos nosotros tres. Bueno, Jima no sé. Yo, Jima no, ¿verdad? yo- Pero Hugo y yo A veces No, yo sí, o estamos. sea, a también. veces sí, en realidad. Yo también, durante toda mi carrera médica, eso era lo que yo hacía. Me tomaba un café con un pan o si estaba en el hospital, salía, me compraba un café y ya a cualquier hora. Y me tomaba el café. Y ese era mi desayuno, el café y el pan, que como cualquier colombiano, yo creo que eso hace parte de Total. muchas Es casas, el nuestra café y el cultura. pan. Sí, Pero más allá de eso, yo quiero entender qué es porque lo dijiste como que no era lo correcto, ¿verdad? exacto. ¿Por qué? Exacto, o sea, yo de mi boca nunca va a salir que no tomen café. Yo amo el café, me encanta el café, pero hay que saberlo tomar. O sea, a mí no Ok, me gustan las cosas restrictivas. No se trata de elimina el café por siempre, elimina el azúcar Exacto. por siempre, elimina las harinas por siempre. No, se trata de saber hacer las cosas. ok. El café, perfecto, si te gusta, lo disfrutas, tómatelo, no hay problema, pero tómatelo después del desayuno y antes de las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque Ok. esto activa el cortisol. Si lo haces digamos que ya vienes de una vida bien acelerada, no estás comiendo bien, no duermes bien, tu alimentación tal vez no es la mejor, tienes
otros síntomas que tal vez no reconoces porque ya se volvieron normales dentro de tu día a día y de repente sigues echándole leña al fuego con ese café en las mañanas, activando ese cortisol y no sabes por qué no duermes, no sabes de dónde viene ese estrés, no sabes de dónde viene ese cansancio extremo a las 10 de la mañana, que es como que no me puedo mover. Porque perdóname que te interrumpa, lo que hace el café es como elevarnos y a la hora ya, se baja el efecto y como que estamos down. Digamos que cuando tomas café, activa el cortisol y activa otros neurotransmisores y eso hace como un falso despertar. Ese falso despertar te da toda la energía del mundo, tú sientes que puedes conquistar el mundo, empiezas a hacer tus cosas y más o menos 3, 4 horas se metaboliza y tienes un crash de energía donde empiezas a sentirte como, "Ah, necesito otro café, Otro cafecito. necesito una Coca-Cola o necesito algo más". Y ahí es donde viene ese círculo vicioso. También cuando se toma después de las 2 de la tarde puede afectar la combinación cortisol-melatonina y empiezas a alterar un sueño reparador. Y yo escucho muchas personas que dicen, no, yo me puedo tomar un café a las 8 de la noche y yo puedo dormir como un bebé. Como un bebé, vamos a ver cómo te levantas cansado, cómo está tu energía durante el día, cómo está tu libido sexual, cómo está tu caída del cabello. Todas esas cosas vienen ahí unidas y claro, entonces, ¿cómo están tus síntomas premenstruales? Todo eso viene de ahí. Puedes creer que estás durmiendo como un bebé, pero realmente no, porque ese sueño reparador no lo estás logrando y tal Ahí vez puede ser estoy por ese yo, café. ahí estoy yo. Ay, O sea, ellos en realidad, yo sufro porque se hacen un café súper cargado a las 10 de la noche y yo digo como, ¿cómo pueden vivir así? no, A mí pero, me o da sea, ansiedad. yo soy culpable de tomarme el café a las 10 de la noche, pero el culpable de que quede súper cargado, vivo peleando con él porque no quiero que me haga ese café Te súper estamos cargado. observando, ok. Ah, él se va a sentar ahorita acá, va a ser tu Ah, ok, oportunidad para que me ayudes a regañarlo, por ok. favor. Todos los Em, días es una oportunidad para aprender. totalmente, todos los días podemos empezar de cero algo. Y lo que siempre le digo a mis pacientes, o sea, si eres de las que te tomas o de los que se toma 10 cafés al día, o sea, no vayas mañana a tomarte uno o ninguno. O sea, empieza lentamente, corta 2 de la noche y tal vez el primero de la mañana y te lo tomas después Ah, del desayuno. O sea, Exacto, siempre buscar un balance. ahora en este boom, estamos como en un boom de dejar todo lo malo y de no comer esto y y controlar nuestras hormonas y no aplicarnos loción porque, o perfume porque eso cuesta demasiado. A mí me cuesta demasiado porque yo digo, o sea, yo ya no puedo vivir, yo ya no me puedo cepillar con la crema normal, yo ya no me puedo aplicar loción, yo ya no puedo hacer nada, no puedo tomar café. no, eso es Cuesta, pero necesariamente. una Dios vez lo mío. logras, te das cuenta, te das cuenta. Lo digo porque yo también estaba ahí donde estás tú y he dejado muchas cosas, obviamente, porque a medida que uno va aprendiendo, uno aplica. eh, Y cuando miras para atrás dices, wow, no me había dado cuenta de esto, Claro. esto, esto y esto. ¿Es difícil? Sí. No hay que vivir en miedo, absolutamente verdad. Si te das cuenta, todo tiene tóxicos, no podemos vivir en un planeta libre de tóxicos, pero hay cosas que sí dependen de nosotros. El uso de plástico, el uso excesivo de colonia, loción, como quieras decirlo. Eso también son agresores hormonales y sí, sí hacen un número en el cuerpo. Son disruptores hormonales. Hablemos de Exacto. un poco de los disruptores hormonales. Perfecto. Digamos que yo no hablo mucho de los disruptores hormonales en mis redes sociales porque no quiero asustar a los pacientes, ¿verdad? Es No quiero asustar a mis pan. seguidores. Y es verdad, o sea, yo también a veces si me pongo a mirar esto y esto y esto y todo es tóxico, es como que no puedo respirar, no puedo moverme. Lo que siempre digo es, no puedes vivir en un planeta libre de tóxicos 100%, pero hay cosas que sí dependen de ti y eso sí lo puedes manejar. Uno de los agresores más grandes hormonales es el plástico. Y hay cosas que tú puedes hacer en tu día a día, ¿no? Que no requiere tanto estrés y que puedes empezar a cambiar lentamente sin necesidad de entrar en pánico, ¿ok? Entonces, Ok. por ejemplo, si estás acostumbrado a tomar agua en botella plástica, puedes usar agua filtrada y la envasas en un envase de vidrio o acero inoxidable. Cosas que Ok. tú, o tal vez si llevas comida al trabajo, no la empaques en un Tupperware o en una coquita de plástico, sino de vidrio. Entonces, Perfecto. ciertos cambios que se pueden hacer. Eso ayuda muchísimo. Empezar a también cambiar lentamente productos que uses. Por ejemplo, si ya se te va a acabar la crema que estás usando, busca una que sea mucho más segura para ti, para tus hormonas. Y ir cambiando cositas por cositas que dependan de ti sin necesidad de entrar en pánico. Acá en este país, más que todo, todos los alimentos vienen cargados de hormonas, de cosas. Entonces yo digo, como que no, o sea, hay que seguir viviendo. Tenemos que vivir, tenemos que comer, Disfrutar. disfrutar, porque aparte, o sea, no se puede uno llenar de pan. Pero ¿a qué Obviamente precio? sí.
Exactamente, ¿a qué ¿A qué precio? ¿A precio? qué ¿Qué precio? precio? ¿Y qué tipo de o sea, para ti qué es disfrutar? Porque si disfrutar para ti es tomarte el café en ayunas y luego sentirte cansada por el resto del día, para mí eso no suena como tan Tan disfrute, total. exacto. Entonces, es a qué precio. Y tampoco es dejar todo lo que quieres, pero es aprenderlo a hacer y empezar a encontrar como ese balance para ti, que el balance viene de cada persona. No hay un balance general para todo el mundo, es un balance para cada persona. Tal vez para ti es no tomarte el café en ayunas, pero seguir aplicándote colonia o loción, porque eso es Exacto. importante para ti y está bien. Si eso es importante para ti, está bien. Lo que yo siempre le decía a mis pacientes, yo antes me hacía las uñas, antes de tener a mi bebé, todo, cada 2 semanas, eso era religioso, yo iba a hacerme las uñas. Y para mí eso era no negociable. ¿Es tóxico? Sí. ¿Me voy a morir? Probablemente no por eso, pero hay otras cosas que sí puedo cambiar, ¿verdad? Entonces tal vez no tomo agua en botella de plástico, tal vez no me aplico maquillaje que sea tóxico, tal vez evito cosas que puedo evitar, Okey, pero okey. mi balance estaba en hacerme las uñas. Ahora no me las hago porque al alimentar a mi bebé no quiero ponerle esos tóxicos en la boca, entonces no me hago las uñas desde hace muchísimo tiempo, desde que lo tuve, pero... pero ahí encuentras ese balance. Tal vez ese balance para mí ahora no es hacerme las uñas, pero es si salgo un domingo y me quiero tomar una Coca-Cola, me tomo la Coca-Cola y la disfruto, porque ahí está mi balance. Entonces, cada balance es diferente para cada persona y para cada momento de su vida que está viviendo esa persona. Tal vez mi balance hace 2 semanas era totalmente diferente al que vivo ahora y eso también es importante entenderlo porque no se trata de vivir en una cárcel por siempre, sino disfrutar lo que tienes disponible, lo que te gusta, pero hacerlo de una forma adecuada. Una manera más Me consciente, sí. encanta, me encanta todo eso porque, claro, ahorita hago conciencia de pequeños cambios que sí puedes hacer y que al final tú, como lo describiste, me sentí muy identificado porque para mí es un placer tomarme mi café. De hecho, me compré una máquina que hace capuchino y hace unas cosas espectaculares, eh, pero yo no siento que yo tenga un sueño reparador, ¿sabes? Y yo me puedo tomar el café a las 8 y puedo dormirme fácilmente en 2 horas, pero me levanto cansado. Exacto. Me levanto cansado, me También levanto necesitas como una consulta. también, también, y esto me abre la puerta a un tema que yo quería tocar acá, porque yo vine hoy pensando de que este es un tema de mujeres y no, o sea, mira cómo esto a los hombres también nos puede Sí. tocar. O De sea, hecho, yo tengo varios pacientes que tienen resistencia a la insulina, que tienen diabetes, que no tienen un sueño reparador, que les cuesta perder peso, que les cuesta ganar peso, que les cuesta ganar masa muscular. Todo eso también tiene un componente hormonal gigante y llegan mujeres y hombres. Como bien, como ensalada todo el tiempo, me estoy hidratando, pero no bajo de peso, o no gano peso, o no gano masa muscular. La parte hormonal también tiene un juego gigante y es espectacular lo que estás diciendo porque muchos hombres creen que eso es solamente de mujeres. No, es de mujeres y hombres también. Nuevamente, las hormonas están en los hombres y en las mujeres. Afecta por igual. Obviamente se ve diferente porque ustedes los hombres no tienen un ciclo menstrual, por ajá, ejemplo, que se vaya a ver, pero ustedes tienen digestión, ustedes tienen un sistema inmunológico, ustedes tienen muchas cosas también, síntomas que se vuelven normales. Es como, no, yo no hago popó todos los días, pero está bien, o sea, yo con eso vivo. Pero eso es un síntoma. También están inflamados, o sea, la inflamación es un Exacto, también es síntoma. inflamación, cambios emocionales. Lo que pasa, y una de las razones por las que yo me enfoco en mujeres es, uno, porque soy mujer y cuando eres paciente, que lo viví, te sientes totalmente ignorada y todos esos síntomas, especialmente cambios de emociones, cambios de estado de ánimo, los relacionan mucho al ciclo menstrual y me frustra que esto pase porque es como que, ay, sí, oh, sí, está hormonal. O sea, ahora es un chiste, eso es ridículo exacto, y no me gusta. Y esa es una de las razones por las que me enfoco también en mujeres porque siento que nos ignoran muchísimo en el sistema de salud en cualquier país. Ahora, los hombres, me he dado cuenta, ahora que me enfoco tanto en mujeres, que también les falta esa información y también, o sea, si un hombre va al médico y dice, siento que tengo cambio emocional, tal vez te mandan al psiquiatra o al psicólogo. Y puede ser hormonal también. Y esa información no está. Y también está la parte de la vulnerabilidad. Los hombres tienden a no ser tan vulnerables muchas veces y no se abren y creen como que eso lo arreglo después o estoy teniendo un mal día, pero ese mal día se convierte en algo repetitivo y resulta que era un síntoma. Entonces sí, o sea, me encanta que abras ese espacio porque sí también hay información muy importante para los hombres, la digestión, el sueño reparador, ganancia de masa muscular, pérdida de peso, o sea, libido sexual, tanto hombres y mujeres, o sea, eso es súper importante y casi nadie habla de eso, especialmente en los hombres. exactamente.
Exacto. Fíjate que retomando ahorita otra vez el tema de las mujeres, que creo que tú me vas a hacer la aclaración, y eso también aplica para los hombres. Hay un tema que yo le había dicho a Gima y ahorita caigo en cuenta que siempre había querido tener un episodio que se tratara sobre la menopausia, porque muchas mujeres nos han escrito que quieren escuchar sobre esto. Amo que hayas comentado eso porque eso abre una puerta gigante a algo. Es por qué los pacientes tienen que ir a buscar información en redes sociales o Google para poder aprender. ¿Por Ujú, qué no se previene? ¿Por qué no le hablan a una mujer de 20 años, 25 años, 30 años que sí, va a llegar a una menopausia en un futuro? ¿Por qué no se prepara eso antes? Porque una mujer tiene que estar en su casa a los 45, 50, 55 años buscando información porque ¿será que esto es normal? ¿Será que esto es un síntoma? ¿Qué exacto. me está pasando? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Qué me está pasando? No me siento bien, no me siento yo misma. ¿Por qué tiene que llegar hasta ese punto ese paciente en buscar información en cambio de ser educado desde antes y prevenir todo esto? Porque ahora la menopausia es como, sí, es normal, o sea, llegaste a la menopausia, vas a tener síntomas. No, los síntomas de la menopausia se pueden controlar, se empiezan a controlar desde antes y si ya estás en la menopausia también se pueden controlar. Hay bastantes herramientas, tanto en la medicina funcional como en la medicina convencional, para tratar y manejar esos síntomas. Entonces, eso también es súper importante. Y también el acompañamiento en cada área de la vida, tanto en mujeres como hombres. ¿Por qué? Porque una mujer cuando entra a la menopausia, en cierta parte está muriendo algo de ella atrás, ¿no? Porque ya no está como en esa época fértil en donde tienes tu ciclo menstrual, o sea, ya lamentablemente se ve como si ya no valieras tanto como mujer porque ya estás entrando a una edad avanzada, no puedes disfrutar de la vida, no puedes disfrutar de las relaciones sexuales, no puedes disfrutar de ejercicio, ya tienes que vivir luciendo de X o Y manera. Y no, esto es falso. Tú puedes tener 70 años, sentirte plena y saludable, tener la menopausia y no sentir absolutamente nada. Entonces, falta mucha educación, falta mucho conocimiento y eso es una arma de doble filo porque eso abre la oportunidad a muchas pacientes y personas, hombres también, que puedan buscar información en redes sociales y en redes sociales hay información muy buena, pero también hay información que no es tan adecuada. No me gusta decir Claro. malo porque pues, es como muy clasificado, pero no es una información científica, no es una información que venga de médicos, no es una información que venga de la ciencia como tal. Puede venir de la experiencia, pero cada persona es diferente. Claro, Y claro. claro, llegan las personas desesperadas, ¿no? Tengo menopausia, nadie me habla de esto, voy al médico, me dice, no te preocupes, es normal, o no tengo esto, o no tengo un sueño reparador, o mi libido sexual está por el piso. Bueno, entonces hablemos de como qué es normal y qué no es normal en la menopausia. Ok, ¿qué es normal y qué no es normal? Depende de cada paciente, depende de cada mujer, porque cada historia es diferente, cada sintomatología es diferente, que eso también abre una puerta gigante. No todas las pacientes con menopausia tienen exactamente los mismos síntomas, pero ¿qué podrían empezar a buscar? Que sería lo que no es normal, por así decirlo, en tu pregunta. Que empiecen a tener calores, cambios de estado de ánimos extremos, que su ciclo menstrual ya no sea regular y que empiece a ser muy largo, muy corto o absente, o sea, que no se presente, em, que empiecen a tener resequedad vaginal, resequedad en la piel, caída del cabello, todo ese tipo de cosas. Digamos que esa es como la reunión de unos síntomas bastante comunes, pero nuevamente cada mujer es diferente. O sea, una mujer que esté presentando esos síntomas podría empezar a plantearse ya ir a buscar como una asesoría más profunda, ¿verdad? Sí, no, porque digamos que primero estamos en edad fértil, ¿verdad? Nos desarrollamos, tenemos nuestro ciclo menstrual, podemos tener hijos, bla, bla, bla. Luego viene esta parte de la perimenopausia, que está muy mal entendida, y luego viene la menopausia. Entonces, básicamente la perimenopausia es antes de la menopausia y en ese periodo de tiempo puedes estar de 10 a 5 años. O sea que yo puedo estar en Ok. perimenopausia, tú puedes estar en perimenopausia, cualquier mujer puede estar en perimenopausia, por eso digo que están mal entendido. Y muchos de esos síntomas también se pueden estar presentando en cualquiera de nosotras que no tenemos menopausia aún. Entonces, siempre es muy importante entender tu cuerpo, saber qué síntomas estás presentando, qué son síntomas, poder siempre ir de la mano de un profesional. Obviamente, si ya estás presentando síntomas así, tienes 45, 50 años o más,
puedes estar empezando a plantearte en buscar más información sobre la menopausia. La edad de la menopausia es otra cosa, eso no se da siempre en todas las mujeres a la misma edad. Hay mujeres que les puede llegar la menopausia a los 45 años, hay mujeres que les puede llegar la menopausia a los 55 años. Entonces, es un gap grande. Siempre la idea es entender tu cuerpo y poder buscar sentirte plena y saludable, o hombres también, sin importar en qué etapa de la vida estén. Mónica, nosotros tenemos una sección en este podcast donde nos tomamos un café y compartimos ese café con alguien especial, tal vez alguien a quien le quieras enviar un mensaje, alguien a quien pudiste o alguien a quien no pudiste tal vez haberle dicho algo, o alguien simplemente que no está a tu alcance acá, pero quieres aprovechar la oportunidad. Hoy te quiero preguntar con quién te tomarías este café. Perfecto. Este café me lo tomo con cada una de las mujeres que han sido no entendidas por médicos, que tienen miles de preguntas, que no entienden sus síntomas, que no saben qué está pasando, que están desesperadas. Este café me lo tomo contigo para que sepas que sí hay una solución, que sí hay algo que puedes hacer y que está en tus manos empezar a entender tu cuerpo. Hermoso, Muy me bien, encanta, me gracias. encanta. Sea, me da tanta tristeza. Ahorita tengo un grupo gratis, un reto de 14 días. Y nunca lo había hecho, pero la hablo con todas. Tengo como 500 mujeres en ese grupo de WhatsApp Dios y mío. me hacen preguntas, me cuentan sus historias y es como tan triste ver que hay tantas mujeres con tanta desesperación, que no hay información y la mayoría no tiene acceso a poder pagar un paquete completo, por ejemplo, conmigo. Aquí la medicina Exacto. funcional es súper cara. O sea, una sola consulta de un médico funcional, $500, $700. Yo hago paquetes para que salga un poco más amistoso, pero hay muchas mujeres, sobre todo en Latinoamérica, que no pueden pagar esos precios. Claro, claro, claro. Y entonces yo creo cosas pequeñas, membresías, cursos, como para que puedan informarse de Claro. alguna forma, pero las historias son súper tristes. Y fíjate que muchas mujeres no solo cargan con la parte de que no lo pueden pagar, sino que el mundo y la sociedad pasan cosas como lo que tú decías ahorita. Ah, es que tiene el periodo. O sea, que se convierte en un chiste y que a la vez se Sí. convierte en un tema de Oh, que es se le perezosa, quita se el la pasa valor. durmiendo todo el tiempo. Ay, solo se la pasa durmiendo. Eso también es un síntoma. Estuvo hermoso ese café y estoy seguro que muchas mujeres se van a sentir identificadas y van a empezar a tomar conciencia de lo que es empezar a cuidarse y empezar a ser conscientes de su cuerpo, a ella reconocer esos síntomas y esas cosas que es necesario empezar a cambiar con esos pequeños cambios. Nosotros tenemos una sección, otra sección más donde Hugo intercambia conmigo. Hugo es la persona que siempre está detrás de las cámaras, todos ustedes ya lo saben. Y bueno, Hugo creo que tiene un par de preguntas para ti. Entonces, Hugo, bienvenido. Sigue por acá. Yo me voy a estar detrás del audio y de las cámaras. Perfecto. Yo encantado de escucharte. Todos los días es bueno para aprender algo nuevo. Tengo unas preguntitas y yo creo que esta es de las más comunes, pensaría yo, en cuanto cuando una mujer está planificando, lleva mucho tiempo planificando con los anticonceptivos orales o con cualquier método y decide tener un hijo. Deja de tomar sus anticonceptivos y qué pasa de ahí para allá. ¿Es difícil, no es difícil, es fácil? Excelente pregunta. Y sí, es muy común. Em, mm, la idea es, tú dejas el anticonceptivo oral, inmediatamente puedes quedar en embarazo. Esa es la concepción. Y no, Ok. Oh, eso es no. falso. Y es falso dependiendo de la paciente, porque sí puede pasar en algunas mujeres, obviamente sí, pero hay en otras mujeres, en la mayoría, que no pasa. Muchas veces, dependiendo del anticonceptivo hormonal que usaste, eh, va a ser difícil poder quedar en embarazo. Los anticonceptivos orales, obviamente, si ya estabas tapando síntomas, ya estabas tapando condiciones como síndrome de ovario poliquístico, entre otras cosas, en el pasado, obviamente va a ser un poquito más difícil poder quedar en embarazo y vas a requerir o va a requerir esta paciente de un tratamiento mucho más puntual, mucho más enfocado desde la causa de raíz. Hay anticonceptivos hormonales como la inyección de 3 meses que afecta 18 meses la ovulación después de haber dejado de Ok. inyectarse esta hormona sintética. Entonces, obviamente, eso son cosas que tampoco las mencionan y entonces eso hay que tenerlo en consideración también cuando se quiere planear un embarazo. Muy importante también tener en cuenta que si, aunque hay mujeres que quedan en embarazo inmediatamente después de que dejan el anticonceptivo hormonal, sí es muy importante entender cómo estabas antes de tu anticonceptivo, cómo estás en este momento y qué es lo que estás buscando, porque eso va a ser muy importante
para poder tener como una línea del tiempo mucho más clara y específica con expectativas claras. ¿Hay algún promedio que tú puedas recomendar? Por decir algo, una persona puede planificar con pastillas hormonales tanto tiempo con este tipo de anticonceptivo, cierto tiempo, y después cambiarse a otro, como para darle esa movilidad al sistema hormonal, ¿o no? Yo no recomiendo los anticonceptivos hormonales, no los recomiendo porque todos en últimas lo que hacen es que hacen una mímica de tus hormonas, no dejan actuar tus propias hormonas y duermen los síntomas que estás presentando. Entonces yo no lo recomiendo como tratamiento, obviamente como evitar embarazo es otra historia, pero yo honestamente no lo recomiendo. Y tampoco recomiendo que salten de uno a otro, porque eso puede ser aún peor porque la dosis de cada componente va a ser diferente entre cada anticonceptivo. Entonces, no lo recomiendo. Y más o menos una línea del tiempo en que estás tomando, por ejemplo, anticonceptivos orales. Más o menos de 3 a 6 meses dura en prepararse tu cuerpo, en dejarlos, en pasar el efecto y que puedas empezar a tener ciclos menstruales regulares. Pero nuevamente esto depende de cada paciente. ¿Podría causar esterilidad? No, los anticonceptivos orales no van a causar esterilidad. No. Pueden hacer un poco más difícil el proceso, sí, pero no generan esta esterilidad. O hasta el momento no hay estudios científicos que puedan probar eso. Bueno, la alimentación. Nosotros como latinos, colombianos, venimos de un país donde la alimentación es muy sana, muy natural, y llegar a un país como Estados Unidos, donde todo es recargado de manipulación genética, hormonas, ¿qué tan bueno, qué tan malo puede ser para nuestro sistema hormonal? Ok. Obviamente en Colombia tú puedes ir al mercado y comprar la fruta, sabes que esa fruta viene de la finca. También hay manipulación de alimentos en Colombia y en otros países latinoamericanos, pero es menos porque hay mucha más producción, ¿ok? Aquí en Estados Unidos, digamos que afecta, obviamente afecta la alimentación, el agua cambia, todo cambia, ¿verdad? Pero no puedes mandar a traer la comida de tu país para poder comer día a día. Si ya estás aquí en otro país, si ya estás en otro país, obviamente eso te va a afectar. Lo importante es hacer lo que puedas con lo que tienes disponible en donde estés. Entonces, obviamente, evitar comprar cosas, por ejemplo, hay una lista de 12 sucios, que es algunas frutas y verduras que tienen demasiados químicos, que es importante comprarlas orgánicas. O hay otras cosas que no requieren comprarlas orgánicas, como un banano que le quitas la piel y te lo puedes comer, mientras que una fresa te estás comiendo la piel de la fresa que recibió todo el químico, por ejemplo, eso es un ejemplo. O también la proteína, por ejemplo, usar proteína que sea grass-fed, o sea, que se alimente muy bien el animal, no sea solamente con hormonas o químicos, porque eso es lo que te estás comiendo. Entonces, pero hay personas que no tienen acceso a eso, porque obviamente el precio es mucho mayor. Entonces, yo lo que siempre digo es, no te desesperes, haz lo que puedas con lo que tienes disponible. Ok. Bueno, otra preguntita ya para terminar. ¿Cuál ha sido o cuál es la pregunta más frecuente que te hacen las mujeres y cuál es la consulta más frecuente que te hacen los hombres? Ok, los hombres por lo general siempre llegan a mí cuando ya tienen una cantidad de síntomas bajo libido sexual, cuando tienen la testosterona alta o baja, también no tienen un sueño muy reparador y eso les está afectando una cantidad de cosas como pérdida de peso. Esa es una de las preguntas más frecuentes junto a la resistencia a la insulina para los dos, hombres y mujeres. Y en mujeres, sobre todo, trabajo mucho con mujeres con síndrome de ovario poliquístico y todo lo que esto reúne. Alteraciones del ciclo menstrual, pérdida del cabello, cansancio intenso, dificultad para quedar en embarazo. O sea, hay muchísimas cosas por las que consultan frecuentemente. Eh, Haznos la invitación, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, perfecto. Me pueden encontrar en mi podcast, se llama Funcionalmente Podcast, Spotify, Apple Podcast. También me pueden encontrar en mis redes sociales, les van a poner la nota en el podcast donde me van a poder encontrar. Y las consultas, a quienes estén interesados, mis consultas son virtuales desde cualquier país en donde estén. ¿Y de costos? Eso ya hablamos dependiendo de lo que Los necesites. costos dependen del paquete que elijan. También tengo membresías, tengo cursos y tengo paquetes de consultas de 3, 6 y 9 meses. Depende el que elijas y cuál sea tu condición, el precio. Genial.
Bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias y despedimos el podcast siempre con un aplauso. Gracias por aceptarnos la invitación, Mónica. Claro que Feliz sí, de gracias tenerte a en un café en Nueva ustedes. York.